Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de nuestro bloque de geometría y medida con el tema propiedades de los triángulos. Muy bien, entonces vamos a analizar directamente nuestra primera propiedad y dice así: la suma de la medida de los ángulos internos es 180 grados. Entonces tenemos nuestro triángulo con los vértices A, B y también el vértice C. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Representar los ángulos internos de esta forma: el ángulo A, el ángulo B y también el ángulo C. Entonces, esta propiedad indica que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B y más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Y esta propiedad la cumplen absolutamente todo tipo de triángulos. En cualquier triángulo, si yo sumo los ángulos internos, la medida va a ser 180 grados. Muy bien, entonces ahora vamos a analizar nuestra segunda propiedad y dice así: la suma de la medida de los ángulos externos es 360 grados. Entonces, de igual forma tenemos nuestro triángulo con los vértices A, B y también el vértice C. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues representar los ángulos externos. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es extender cada uno de los lados. ¿A qué me refiero? A esto. Extendimos de este lado hacia arriba, este lado lo extendimos hacia abajo y este lado lo extendimos hacia la derecha. ¿Con qué fin? Pues para representar cada uno de los ángulos externos que se representan de esta forma. Miren, tenemos tres ángulos externos: el ángulo externo A', el ángulo externo B' y el ángulo externo C'. ¿Por qué los he representado con este apóstrofe? Pues porque dos ángulos no pueden tener el mismo nombre, y consideremos que este ángulo A es el mismo ángulo que se genera aquí, entonces no pude haber puesto aquí ángulo A y aquí nuevamente ángulo A, ¿no? Dos ángulos no pueden tener el mismo nombre. Muy bien, entonces esta propiedad establece que la medida del ángulo externo A' más la medida del ángulo externo B', que lo tenemos aquí, y más la medida del ángulo externo C' es igual a 360 grados. De igual forma, esta condición la cumplen absolutamente todo tipo de triángulos. Ahora bien, vamos a pasar a analizar nuestra tercera propiedad y dice así: la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a dicho ángulo exterior. ¿Qué es lo que necesito? Primero, un triángulo de vértices A, B y C. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? La misma propiedad lo indica. Necesito un ángulo exterior y dos ángulos interiores o internos, ¿sí? Entonces vamos a representar eso de esta manera. Tenemos aquí un ángulo externo que es el ángulo externo B' y tenemos dos ángulos internos, el ángulo interno A y el ángulo interno C. Muy bien, y son no adyacentes. ¿Por qué razón? No es el ángulo que está aquí, es decir, aquí tenemos un ángulo interno, pero este es el único que no va a ir incluido. ¿Por qué? Los ángulos no adyacentes son aquellos que no complementan a este ángulo externo, es decir, estos que tenemos aquí. Muy bien, entonces, ¿qué indica esta propiedad? Pues muy sencillo. Esta propiedad indica que la medida del ángulo externo B' es igual a la medida del ángulo interno A más la medida del ángulo interno C. Es decir, la medida de este ángulo es igual a la suma de las medidas de estos dos ángulos. Y esta propiedad también la cumplen absolutamente todo tipo de triángulos. Miren, entonces ya sabemos que si nos encontramos con este tipo de ejercicios podemos saber que este ángulo externo mide igual que la suma de estos dos ángulos internos no adyacentes. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a analizar nuestra cuarta propiedad. Cuarta y última porque la he considerado también muy importante. Dice así: en un triángulo, la medida de uno de los lados es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Puede resultar un poco confusa, pero nada del otro mundo, nada complicado. Miren, y vamos a ver por qué. Tenemos un triángulo con los vértices R, S y T. ¿Qué es lo que vamos a hacer para comprobar esta propiedad? Pues muy fácil, le vamos a asignar una medida a cada uno de los lados para saber si con estas medidas se puede formar un triángulo. Miren, por ejemplo, voy a tomar entonces, dice aquí, la medida de uno de los lados es menor que la suma de los otros dos. Entonces voy a tomar un lado cualquiera, voy a tomar en este caso el 8. ¿Ya? 8 debe ser menor que la suma de los otros dos lados, es decir, debe ser menor que 13 más 10.
y efectivamente 8 es menor que 23. Entonces, si se cumple esta condición, también debe cumplirse la segunda condición para saber que estoy trabajando o hablando de un triángulo. Y la segunda condición dice que debe ser mayor que la diferencia. Entonces, 8 debe ser mayor que la diferencia. ¿Qué es diferencia? Pues resta. 8 debe ser mayor que 13 menos 10. Y nuevamente, 8 es mayor que 3. Sí, entonces, como se cumplen las dos condiciones, pues esto es un triángulo de aquí. ¿Y a qué se refiere específicamente esta propiedad? Por ejemplo, este lado de aquí no puede medir 20, por ejemplo. ¿Por qué razón? No puede medir 20 porque sería una medida muy extensa, se puede decir, y de esa forma puede que no se comprueben estas condiciones de aquí y puede que con esas líneas no se pueda formar un triángulo. Entonces, es por esa razón que se establece justamente esta condición. Ahora bien, ahora que sabemos estas cuatro propiedades que he considerado principales, vamos a pasar a analizar los siguientes ejercicios. Y dice así: determina el valor de x en la figura. Miren, este ejercicio lo saqué de su texto. Muy sencillo. Podemos observar que aquí tenemos un triángulo. X es este ángulo externo y tengo dos ángulos internos. ¿A qué me recuerda eso? Pues me recuerda la propiedad número 3. ¿Qué decía la propiedad número 3? Que la medida de este ángulo externo que está aquí es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Es decir, muy sencillo, lo puedo plantear de esta forma. X va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos, es decir, 63 más 75. Por lo tanto, X va a ser igual a 138 grados. Y miren, no necesité más que dos pasos para resolver este ejercicio que estaba en su texto. Ahora muy bien, vamos a analizar también de una forma mucho más completa un ejercicio similar también al que estaba en su texto, pero con un poco más complejo. Muy bien, dice así: determina también el valor de x en la figura. La figura es la que podemos observar aquí y nos pide el valor de x. Podemos observar, o más bien, la pregunta aquí sería, pero ¿dónde están los triángulos? Los triángulos los voy a formar yo. ¿De qué manera? Pues miren, lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Miren, muy sencillo. ¿Qué es lo que hice? Tracé esta línea. ¿Para qué? Para formar dos triángulos. Tengo el triángulo aquí y también tengo el triángulo de acá. Entonces, ese fue el primer paso que yo realicé. Ahora voy a aplicar todas las propiedades posibles para llegar a encontrar la medida de este ángulo X. Muy bien. Podemos también ver que este ángulo X es un ángulo externo de este triángulo pequeño que se forma aquí. Entonces, mucho más sencillo. Primero, ¿qué es lo que vamos a saber? Miren, en este triángulo de aquí tengo la medida de dos ángulos, entonces de una u otra forma yo puedo establecer alguna de las propiedades, pero en este triángulo más pequeño tengo solo una medida de un ángulo, entonces con eso no puedo hacer mucho. Me voy a enfocar entonces en este triángulo de aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Recordemos que en todo triángulo, la primera propiedad, en todo triángulo la medida o la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces yo le voy a dar un nombre a este ángulo que se forma aquí. Voy a decir que ese es el ángulo A. Muy bien, entonces, en resumen, recordando la primera propiedad, yo sé que la medida del ángulo A más 50 grados, que corresponde a este ángulo, y más 27 grados, que corresponde a este ángulo, es igual a 180 grados. ¿Pero para qué me sirve esto? Pues muy sencillo, esto me sirve para encontrar la medida de este ángulo A. ¿Por qué? Yo recordé la primera propiedad, que la medida de estos tres ángulos debe ser 180 grados, y miren, lo que se generó aquí prácticamente es una ecuación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Resolver. Primero voy a sumar estos dos ángulos, es decir, 50 más 27, 77 grados es igual a 180 grados. Voy a despejar lo que me interesa, que en este caso es la medida del ángulo A. ¿Qué es lo que voy a hacer? Quitar este 77 grados que está aquí. Lo voy a enviar al otro lado. ¿Cómo lo hago eso? Muy sencillo. La medida del ángulo A es igual a 180 grados. Lo que está sumando al otro lado pasa a restar. Menos 77 grados. Realizo esa resta y tengo que la medida del ángulo A es igual a 103 grados. Miren, sumamente sencillo. Ya sé que ese ángulo mide 103 grados, pero todavía eso no me sirve para encontrar el valor de X. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pienso un poco más y puedo ver que, miren,
este ángulo puede formar también este ángulo de aquí, es decir, esta rayita que formé aquí, y lo voy a volver a hacer, miren, esta rayita que se forma justo en este espacio, este arco por decirlo así, es el complemento de este ángulo de aquí. Y nosotros sabemos que, miren, aquí se forma media circunferencia. Media circunferencia es igual a 180 grados, o en todo caso, aquí se forma un ángulo llano, y un ángulo llano es 180 grados. Entonces, miren, es sumamente sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros sabemos que este pedacito de aquí mide 103 grados y en total, todo esto, el total es 180 grados, pues ¿cómo encuentro este espacio de aquí? Muy fácil, restando. ¿Restando qué? El total, que es 180 grados, menos 103 grados, que es de este espacio pequeño de aquí. ¿Para qué? Pues para saber cuánto mide este espacio de aquí. Miren, si hago esta resta, tengo que la respuesta es 77 grados. Es decir, que este ángulo de aquí mide 77 grados. ¿Por qué razón? Porque 77 grados más 103 grados es 180 grados, que completa todo este ángulo llano que se forma en este espacio. Muy bien. Ahora, hasta este punto ya podré encontrar el valor de x, esa es la pregunta. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué razón? Nuevamente recordemos la propiedad. Miren, justamente la propiedad que aplicamos aquí. Un ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos. Tenemos aquí un ángulo externo y tenemos aquí dos ángulos internos. Entonces, muy fácil puedo resolver este ejercicio. Miren, sencillo, únicamente aprenderse o saberse muy bien las propiedades. Entonces, este x va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos, es decir, 30 grados más 77 grados. Y x por lo tanto es igual a 107 grados. Miren, apliqué varias de las propiedades, pero encontré el valor de x y eso es lo que cuenta aquí. Entonces, x, este ángulo que se forma aquí, ha medido 107 grados. Muy bien. Y de esa forma queda resuelto nuestro segundo ejercicio un poco más complejo. Y recuerden, aquí únicamente tengo que aplicar las distintas propiedades para encontrar los valores de x que el ejercicio me pida. Muy bien, entonces, de esta forma finaliza nuestra clase. Espero esté muy bien comprendido y nos vemos la próxima. Gracias.